Hola amigas, ¿qué tal? Bienvenida una vez más a este pedacito de vida real. El día de hoy me gustaría que pudieran acompañarme en mi rutina diaria como ama de casa, entre cocinar, lavar, ordenar y organizar mi casa. Así es como se ve mis días de lunes a viernes. Como les mostré en las primeras tomas, el día de hoy hay un hermoso clima, está haciendo mucho sol y creo que casi todas las amas de casa, cuando tenemos un día tan bonito y tan soleado, en lo primero que pensamos es en lavar. Y como yo no tenía ropa sucia, lo único que tenía para lavar eran las toallas, así que aproveché y metí a lavar las toallas de todos nosotros. Como mi casa es súper pequeñita, así como ya les mostré en el house tour que les compartí, es muy fácil de limpiarla y muy rápido. Además que gracias a Dios las personas que habitamos aquí, casi todos intentamos cooperar para mantener el orden y la organización aquí en este hogar. Y dejar mi casa limpia me toma solamente una hora de mi día para dejarla completamente organizada. Cuando me toca hacer limpieza profunda en el baño, ahí sí tardo un poquito más, pero no más de 2 horas. Entonces es muy fácil de limpiarla y muy rápido porque es pequeña, en realidad no es una casa tan grande. Y como todo tiene su sitio, mantener el orden es mucho más fácil. La intención de este canal no solamente es motivar a otras madres y a otras mujeres a mantener un hogar limpio y organizado y compartirles mi día a día, sino también poder contarles testimonios que he vivido y hablarles a las demás personas acerca de Dios. Así que quiero aprovechar este espacio para poder contarles de manera un poco breve, espero no extenderme tanto, un testimonio que si sé que estás pasando por una situación similar, puede servirte y ayudarte muchísimo a que sigas teniendo fe y confiando en que Dios está ahí y Él está escuchando. Allá por el 2020, cuando estábamos en pandemia todavía, en el trabajo de mi esposo le redujeron horas de trabajo. Así que fue un poquito complicado el tema económico porque aún en ese entonces pagábamos arriendo y también estábamos pagando nuestro terreno que habíamos comprado en el 2019. Recién lo habíamos comprado y habíamos hecho un crédito para 3 años. Entonces estábamos recién empezando a pagar nuestro terreno. Creo que en ese momento la situación económica estaba difícil para todos a nivel mundial. Y para nosotros también estuvo muy difícil, así que teníamos que pensar en movernos del lugar donde estábamos pagando arriendo. Para este momento, un familiar llevaba ya meses ofreciéndonos su casa para vivir en ella, pero como quedaba muy lejos, retirada y no había medio de transporte para llegar a ese lugar, y en ese tiempo tampoco teníamos carro, sí fue algo que pensamos mucho con mi esposo en si aceptar o no. Y finalmente, después de conversar con mi esposo por algunos días, terminamos aceptando esta propuesta. Así que decidimos irnos a vivir a este lugar porque allí íbamos a poder dejar de pagar arriendo y esto iba a permitirnos que logremos pagar un poco antes el crédito que habíamos hecho para nuestro terreno. Pero cuando íbamos a cumplir exactamente un mes de vivir en este lugar, nos pidieron la casa. Así que para nosotros fue un momento muy preocupante porque no sabíamos qué hacer, porque la situación económica, como les había dicho, no estaba tan bien. Siempre he pensado que Dios se encarga de proveer a sus hijos. Así que aunque nosotros estábamos en ese momento muy preocupados porque no sabíamos qué íbamos a hacer,
porque no estaba dentro de nuestras posibilidades tener que volver a salir a pagar un arriendo. Pero Dios, que es tan bueno y se encarga siempre de proveer a sus hijos, nos buscó una solución. Así que encontramos a alguien o alguien nos encontró a nosotros y nos ofreció su casa para poder vivir en ella y que estemos tranquilos, sin pagar arriendo. No quería que paguemos nada más que los servicios básicos y podíamos vivir ahí en ese lugar tranquilos. Como ya teníamos nuestro terreno, lo que más le pedí a Dios y más anhelaba en mi corazón era poder tener un lugar en donde vivir, en donde poder estar con mi familia tranquilos. Pero yo era consciente que en ese momento no se iba a poder porque ya estábamos pagando nuestro terreno, entonces estábamos ya con una deuda. Pero Dios hizo posible que podamos pagar esta deuda un año antes de la fecha en la que debíamos terminar de pagarla. Y aunque el sueño de tener mi casa era algo bueno, un pensamiento bueno que como familia teníamos, se empezó a convertir en una prioridad en mi vida. Era lo primero que pensaba al levantarme y lo último que pensaba al acostarme. Y no había un momento en el día en donde no le llevara este sueño a Dios. Todo el tiempo le estaba hablando a Dios de mi casa, de que quería tener mi casa, y ni siquiera de cómo la quería ver ni cómo quería que sea. Simplemente quería que esté mi casa ahí. Intentamos por todos los medios con mi esposo poder construir nuestra casa, pero cada puerta que tocábamos se cerraba. Y en ese momento me sentía un poco frustrada y mal porque no sabía qué estaba pasando. Si yo todo el tiempo estaba orando y le estaba poniendo esto en las manos de Dios, ¿por qué Dios nos cerraba cada puerta que nosotros golpeábamos? Y un día, mientras estaba orando, Dios puso delante de mí cómo este sueño de tener mi casa se había vuelto lo más importante en mi vida y se había vuelto incluso más importante que Él. El sueño de tener mi casa le había quitado el lugar que Dios ya tenía en mi corazón y había puesto esto como lo primero y lo más importante en mi vida, por encima de Él. Y ese día, con total sinceridad y honestidad, porque a Dios no le podemos mentir, le dije: Señor, en este momento suelto ese sueño de tener mi casa y quiero decirte que para mí tú eres lo más importante. Y si el sueño de tener mi casa se ha vuelto una prioridad de mi vida, e incluso a llegar a ocupar el lugar que tú ocupabas en mi corazón, quiero decirte que ya no lo deseo más, ya no lo anhelo más y ya no lo quiero más, así que no me la des. No quiero tener una casa si eso implica que tú no vas a estar conmigo, que tu presencia no va a estar conmigo y que quizás tú vas a estar alejado de mí. Y después de ese día nuevamente logré sentir paz en mi vida. El sueño de tener mi casa ya no estaba presente y ya no era el primer pensamiento que tenía en el día y el último pensamiento que tenía al acostarme. Y nuevamente Dios había ocupado el lugar que a Él le correspondía en mi corazón. Y aunque ustedes no lo crean, Dios abrió todas las puertas para que el sueño de tener mi casa se logre. Pero ya no tuve que forzar nada, ya no tuve que hacer nada en mis propias fuerzas y simplemente como se lo dejé todo en las manos de Dios, Él hizo todo lo posible para que esto se dé de una manera sorprendente, porque sí, pasaron cosas extraordinarias y que muy difícilmente se pueden creer, pero se dieron. Y hoy, pues casi 5 años después de ese momento, estoy aquí en un sueño cumplido y en un milagro que recibí de parte de Dios, pero también con una gran enseñanza. Muchas cosas podrían parecer que son buenas para nuestras vidas, pero si esto, aunque parece bueno, le quita el primer lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón, deja de ser algo bueno para nosotros. Hay una cita bíblica que me gusta mucho, que parafraseándoselas un poco dice más o menos así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para Dios no es indiferente las necesidades que nosotros tenemos, ni las físicas ni las espirituales, pero si nosotros nos encargamos de ponerlo a Él siempre en primer lugar, estoy segura que Él irá dándonos poco a poco todo aquello que tenemos guardado en nuestro corazón.
Y desde entonces intento siempre que Dios ocupe el primer lugar en mi corazón y que ningún sueño esté por encima de él. Y cuando hay algo que anhelo, lo primero que hago es correr a Dios y ponerle este sueño delante de Él, y que sea Él decidiendo si esto es bueno para mí o no. Y si Él decide dármelo, con toda alegría lo recibo, y si me da un no por respuesta, igual con total alegría recibo el no de parte de Dios. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final de este video. Espero este video haya sido de tu agrado, y si es así, les invito a que se suscriban y me dejen un comentario porque eso me ayuda muchísimo. Y para los que no son de mi país, la comida que estuve preparando en este día fue un seco de chancho con naranjilla, un arrocito, una ensaladita de lechuga y acompañado de un aguacate que en mi casa no puede faltar. Nos vemos en el próximo video, amigas. Bye.